Hola amigos, bienvenidos una vez más a Descompuesto, el podcast donde descomponemos la música que les gusta y la que no. Con Adrián Mercado y... Roberto Sares. A huevo. Y bueno, el tema de hoy es el jazz de la física o The Jazz of Physics, ¿no? De Stefan Alexander. Hoy vamos a hablar de ese libro. Y bueno, antes de empezar, recordarles que nos sigan en redes sociales. Sí, pues sí, nos pueden seguir en Instagram como des-compuesto-podcast, en Facebook como Descompuesto, en YouTube también como Descompuesto y en Spotify pues también como Descompuesto, ¿no? O sea, descompuesto, descompuesta la palabra, digamos, como des-compuesto, ¿no? Creo que sí se entiende, ¿no? Así es, así es, así es. Va, Muy bien. va. Pues bueno, ¿qué te parece si nos arrancamos con el tema de hoy? No, hoy toca Coltrane. A ver, dale. Pero, Bueno, espera. Eso sí, hay que aclarar que una semana yo voy a dar el tema. La semana pasada yo di pues lo del bolero de Ravel. Esta semana te toca a ti. La siguiente semana me ujú, vuelve a tocar a mí y etcétera, ¿no? Nos vamos a ir intercalando para que pues vayan conociendo la dinámica. sí, nos vamos a ir tornando, pues. Sí, Sí, también, ajá, exacto, para que conozcan cómo es la dinámica. Entonces, bueno, esta semana me toca a mí el tema. Y bueno, voy a hablar de uno de los libros más famosos entre los jazzistas, un libro muy chido que es The Jazz of Physics de Stefan Alexander. Antes de empezar así de lleno con el tema, bueno, quisiera hablar un poco de la biografía de Coltrane porque pues no todos los que nos siguen son músicos o se dedican de manera profesional a la música. Entonces, bueno, por ahí para los curiosos, quisiera hablar un poco más o menos de quién es John Coltrane, ¿no? ok. De los jazzistas más importantes del siglo, ¿no? De las figuras más chidas del bebop. De los mejores saxofonistas también del siglo XX, tocó con Dizzy Gillespie, grabó en el Kind of Blue, que es uno de los álbumes más importantes del jazz, ¿no? De Miles Davis. Después de esto firmó un contrato con, si mal no recuerdo, con Atlantic Records. Y grabó sus dos discos más importantes, ¿no? Que bueno, para mí son los más importantes, que es el Giant Steps y el Coltrane Jazz, ¿no? Los cuales, pues bueno, los invitamos a que escuchen si aún no lo han hecho. Y en fin, también tocaba algo de flauta y fue uno, sobre todo, aparte de que fue de los jazzistas más chidos, también fue uno de los jazzistas más vanguardistas, ¿no? Aquí me gustaría mencionar un dato que creo que es importante y es que algunos no saben que Coltrane estudió composición en música contemporánea. Oye, Estudió pero composición en, entre comillas, en ¿tienes, música clásica contemporánea. tienes más o menos como las décadas o sea, que están sucediendo pues esto? Más o menos para poder compararlo con otras cosas. Oh, virga, yo creo que vamos a tener que empezar otra vez, güey, porque no tengo ese dato, güey. A ver, espera. Hola amigos, aquí haciendo un pequeño paréntesis para salvarle el trasero a Adrián. Haciendo una búsqueda rápida en internet, pues encontramos que por ahí en 1943 Coltrane estudia en la Ornstein School of Music, pero que en ese año es llamado para la guerra, para la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, intuimos que esas son las fechas de estudio porque terminando la guerra en 1946 regresa a Estados Unidos y estudia en la Granoff School of Music, pero que enfocado al jazz, no a la música contemporánea. También para recordarles que estaremos haciendo pequeñas pausas musicales cuando hablemos de Schoenberg o Xenakis o todos ellos, y cuando hablemos de escalas y estos términos que podrían parecer complejos, vamos a estar poniendo pequeños fragmentos o pequeños ejemplos musicales para que quede un poco más entendible. Seguimos. Entonces, bueno, estuvo estudiando un tiempo, ¿no? Ahí en el Orton School of Music. Y por eso conocía bien lo que estaba haciendo Xenakis, Stockhausen y compañía, ¿no? Esto es Metástasis de Xenakis. Y esto es Telemusic de Stockhausen. Y
esto obviamente le influenció mucho para que en el futuro se empezara a interesar por estos temas, ¿no? De matemática y música. Entonces, bueno, también me parece que es importante mencionar un poco lo que estuvo pasando en las artes en el siglo XX, ¿no? Ok, ¿Por qué? Porque en el siglo XX empezó una interdisciplina muy fuerte, ¿no? Entre las artes y las ciencias exactas. claro. Entonces, esto, pues bueno, viene desde las vanguardias de los años 20, ¿no? El futurismo, el cubismo, el movimiento Dada también, ¿no? No me voy a entretener mucho en esos temas, pero me parece que es importante mencionarlos. ¿Por qué? Porque después de la Primera Guerra Mundial, pues bueno, se vienen todas estas ideas, ¿no? Y bueno, los artistas pues empezaron con esta idea, ¿no? De que ya no, el arte ya no podía ser bello, ¿no? Y esta idea llegó a su esplendor con Kossuth, ¿no? Kossuth, si lo conocen, bueno, es un artista conceptual, ¿no? El de la obra esta de la silla y la definición de una silla a un lado, que justo que decía esto, que el arte ya no podía ser bello. Y ¿por qué? El arte no podía ser bello porque eso era lo que esperaban prácticamente las instituciones y la sociedad de los artistas, ¿no? Quisiéramos arte para entretener y no para pensar, ¿no? Incluso todavía en el siglo XX, pues autores como Roger Scruton, ¿no? En su libro, tiene un libro que se llama Beauty, que dice, ¿no? Que todo el arte debe de ser bello, ¿no? Y era una crítica al arte contemporáneo, ¿no? Bueno, Kossuth dice, pues Nel, ¿no? O sea, tenemos que recuperar el testigo de la filosofía y lo más importante, nutrirnos de la ciencia, ¿no? Para crear. Entonces, esta idea, ¿no? De que debía de combinarse, arte y ciencias, pues generó un boom, ¿no? En los artistas para interesarse, ¿no? En las ciencias exactas. Ok. Y a partir del siglo XX, pues los compositores ya no solo hacían música, ¿no? Sino que también investigaban, ¿no? El caso de Schoenberg, por ejemplo, ¿no? Que pues tiene un chorro de tratados sobre armonía, contrapunto, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en la música, esto va a generar también varias escuelas, como la de París, la de Colonia, la segunda de Viena. Igual también, ahorita no me voy a clavar mucho en esos temas. Igual ya en otros podcasts hablaremos de estas escuelas. Pero sí es importante mencionar el acercamiento que hubo en el siglo XX entre las matemáticas o, por ejemplo, la física, ¿no? Con la música. Por ejemplo, un ejemplo, no sé, Milton Babbitt, ¿no? Que fue el primero, ¿no? En utilizar teoría de grupos finitos en la música, ¿no? Que prácticamente lo que hacía era, pues aplicarle permutaciones, ¿no? A los conjuntos de notas. O en física, pues el ejemplo más conocido, ¿no? Que es Xenakis, ¿no? Que tiene una rola que se llama Pitopracta. Porque en esta rola usa la teoría cinética de gases de Maxwell-Boltzmann, ¿no? Ya igual también haremos un podcast sobre esa rola porque es un tema muy interesante. Pero bueno, en fin, ahora sí, regresando a Coltrane. Como ya les mencionamos, pues él estudió todo esto, ¿no? Él conocía bien la música de Xenakis, la música de Milton Babbitt, Schoenberg, etcétera, ¿no? Y Coltrane se empezó a clavar mucho con estos temas de ciencia y música, ¿no? Por ejemplo, él decía que ciertas escalas y sonidos pues, eran capaces de provocar ciertas emociones, ¿no? O incluso llegó a decir que la música podía pues, hasta curar, ¿no? O afectar a la naturaleza. El güey era un güey muy, muy Que de espiritual, hecho, o ¿no? sea, ese pensamiento, o sea, no es como tan contemporáneo, porque, o sea, según recuerdo, desde el pensamiento clásico griego, Sí, no. o sea, decían que, pues sí, las escalas, que Ujú, abreviándolo, pues es un conjunto de notas ordenadas, ya definían como un carácter o una emoción. ujú, Y creo que también por ahí en claro, otras épocas sí. pensaban esto de la música, pero ahorita solo tengo en mente, pues, esta teoría clásica, ¿no? Pero sí, o sea, no es nada como contemporáneo. Sí, eso está. Claro, no, 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 es una idea muy antigua. Eso está en la política de Aristóteles. Ajá, Y Platón también lo menciona, ¿no? Justo que el modo dórico, pues te ponía acá en un estatus, pues bien militar, ¿no? Para que, pues, la banda no cayera en hábitos hedonistas, ¿no? Por no decir otra palabra, porque, pues, ya sabemos a lo que se referían ellos. claro. Pero, pues, bueno, obviamente, pues, es una manera de pensar muy conservadora. Estamos hablando de hace 2000 años, etcétera. Pero sí, o sea, esta idea de que la música, genera emociones, pues sí, ya viene desde, como bien menciona Robert, ¿no?
desde la época clásica, ¿no? Y en el caso de Coltrane, lo que pasaba también es que él era muy espiritual, ¿no? O sea, él estuvo, pues hubo un tiempo en el que estuvo en las drogas. Y de hecho su álbum, el de A Love Supreme, pues está basado en un poema a Dios, ¿no? Porque supone que pues él logró salir de las drogas gracias a... Órale. Estuvo muy clavado con lo de las religiones, ¿no? De hecho, A Love Supreme es un álbum muy interesante porque se supone que cada nota es una sílaba del poema, ¿no? Entonces, bueno, igual a lo mejor ahorita al final ponemos un pedacito de A Love Supreme. Sí, sí. Y bueno, profundizó mucho en estos temas de ciencia y música. Y sobre todo aquí, bueno, es lo que habla el libro de Stefan, es que se interesó mucho en las teorías de Albert Einstein, ¿no? Ok. Y justo lo que les digo, ¿no? Esto es prácticamente como la tesis principal del libro, ¿no? Sí. Bueno, este libro de Stefan Alexander es súper famoso entre los jazzistas, como ya lo dije, porque es un muy buen libro, está muy bien documentado. Stefan Alexander es doctor en física, es ganador de montones de premios en su área y además es músico, él toca saxofón. Entonces entiende bien las cuestiones musicales, ¿no? Él cuenta, por ejemplo, como anécdota que pues, a veces se lanzaba a los jams, ¿no? Y le decía al pianista así de, oye, güey, no mames, tu forma de tocar es muy geométrica, ¿no? Y que el pianista Órale. le decía así de, pues sí, güey, eso está bien, pero pues no me importa, ¿no? Mientras suene bien. Pero claro, obviamente Stefan, sí, no, así como, pues, ¿de qué está hablando, no? Y, no, y luego aparte dice que se ponía a platicar ahí con la banda músico y le empezó a explicar así justo estas relaciones, ¿no? Entre física y música. Ajá. Y pues que la banda se le quedaba viendo así de, güey, pues, o sea, yo solo quiero improvisar y ya, ¿no? O sea, no sé de qué me estás hablando. Tú te pones a hablarle a alguien de serialismo en un jam, pues va a decir, güey, pues, ¿qué te pasa, no? Güey, O qué sea, pedo. Ajá. Sí. pero aquí lo interesante es que, ajá, o sea, Coltrane tenía la misma visión, ¿no? Que tiene Stefan, ¿no? Por ejemplo, su círculo Coltrane, que ahorita voy a hablar de él ya al final, está basado justo o está influenciado en varias teorías de Einstein, ¿no? Ok. Entonces, bueno, por ejemplo, algo de lo que habla Stefan en el libro es de la teoría de la gravedad de Einstein, ¿no? Que dice que en presencia de materia y energía, el espacio-tiempo del universo se va a expandir, ¿no? Y esto explica también la teoría del Big Bang, ¿no? Bueno, ahorita no podemos incluir imágenes porque pues ahorita todavía no estamos tan avanzados, ¿no? Solo tenemos audio. Aunque podemos incluir las imágenes en Instagram, ¿no? O sea, poner ahí como un cataloguito de Sí, yo imágenes creo que y eso estaría... va. Sí. Sí, yo creo que sí estaría bien meter imágenes porque esto... Hay varias cosas que sí son muy visuales, sobre todo el círculo Coltrane, ahorita que hable de él van a ver por qué, o sea, necesitan verlo. Pero bueno, como les decía ahorita no, pues no sé, imagínenselo. Ja. O bueno, si van a ir a Instagram, vean la imagen en Instagram. Sí, ven a Instagram Porque y lo que se sabe síganos en todo. física hasta ahora es que sí sirve que nos dan follow, no. Pero bueno, total que regresando al tema, pues antes del Big Bang no se sabe exactamente qué es lo que hay, ¿no? Eso es lo que explica Stephen Alexander en su libro. Ok. Eso es lo que dice la mayoría de los físicos hoy en día. Pero sí se sabe bien qué es lo que pasó después. Y se sabe que, bueno, el universo temprano pues se está expandiendo, estaba muy caliente, estaba muy denso y estaba lleno con energía de radiación. No había planetas, no había estrellas. Bueno, obviamente, bueno, aclarar, no soy un experto en esos temas, así que lo explico como yo lo entiendo. Pero bueno, después de que el universo siguió expandiéndose, poco a poco se comenzó a enfriar y esa radiación comenzó a formar los primeros planetas, las primeras galaxias. Bueno, hoy en día la hipótesis que se tiene es que no hubo solo un Big Bang, sino que han existido varios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El universo se expande, se contrae y vuelve a comenzar el ciclo. Pero aquí lo más Ok. importante, lo más interesante más bien, es que se cree que cada vez que sucede este ciclo, las leyes de la física son diferentes en cada uno de estos ciclos. Es un poco, por ejemplo, lo que pasó de los universos alternos. No sé si viste esa nota, Robert, ahí en De, Facebook, de la NASA, ¿no? que habían dicho que la Que... NASA había encontrado, Ajá. hey, Simón, Sí, 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 pero... güey, o sea, eso que bueno, resultó ser una noticia falsa, ¿no? Pero O más bien como malinterpretada. O que por sea, ahí pero... sacaron que había sido fake news. o sea, pero a ver, déjame Ajá, entender o lo que tratas de decir. O sea, dices que este ciclo se refiere a que, o sea, nace un universo con el Big Bang
y luego muere Ujú. y vuelve a renacer Ajá, otro exacto. Y vuelve a empezar otro, exactamente. Sí, justo, justo. con leyes de la física Pero con diferentes. leyes de la física diferentes. Ok. Ya ves que decían que si este universo paralelo sí existía, iba a tener leyes de la física diferentes a las nuestras. Ajá. Bueno, esta hipótesis, todavía es hipótesis, cree que cada vez que termina y vuelve a empezar este ciclo, Sí. las leyes de la física son diferentes, ¿no? En cada uno de estos ciclos, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con Coltrane? Bueno, aquí viene lo más interesante. Se supone que Stefan cuenta que esta es la manera en la que John Coltrane veía las improvisaciones de jazz, ¿no? O sea, en un solo de jazz pues, hay una base, ¿no? Que se va a repetir pues de manera cíclica, ¿no? Está el ritmo, está el contrabajo que van haciendo base y que se repiten. Y sobre esto los demás van soleando, ¿no? Entonces se cree que Coltrane era consciente de todo esto y lo aplicaba a sus solos, ¿no? O sea, comenzando de una manera muy agresiva, muy densa, y poco a poco iba enfriando, entre comillas, ¿no? Que es ese ciclo que va a comenzar otra vez con otro solista, pero con diferentes motivos, con diferentes elementos. Tal cual Ok. como sucede con el universo, ¿no? Se expande y se contrae. Y cada vez que esto pasa, aparecen leyes de la física diferentes, ¿no? O sea, entonces como estos elementos son, o sea, estos elementos musicales como motivos y escalas vendrían siendo como las diferentes Ajá, leyes que se van generando, ¿no? las leyes de la física. Ok, ok, Exactamente. ok. Qué interesante. Exactamente, sí, 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 sí. Entonces, bueno, me gustaría que escucháramos un poco el solo de Coltrane en Giant Steps, porque aquí, al menos a mi parecer, sí se puede notar eso. Entonces, ¿qué te parece si vamos para allá y ahorita regresamos? A ver, dale. ¿Cómo ves mi Robert? No, es que, o sea, es muy interesante, ¿sabes? Y me agrada como o sea, esta interdisciplinariedad que decías. Sí, o sea, Exacto. este enfoque que la verdad, o sea, la Ujú. única relación que yo conocía era esta que te decía de los griegos, esta De los clásica, modos. Ajá. de la música de las esferas, ajá, y de los modos Ah, y sí. todo esto, ¿no? Pero me gusta cómo eso sigue Lo de la vigente música de las y... esferas también. Ajá, o sea, cómo sigue vigente y cómo es casi inherente. No, Sí, es sí, sí. innato, o sea, ver estas relaciones, ¿no? Lo de la música de las esferas también sale en este libro, entonces, y dice él que incluso tuvo que nutrirse mucho como de la teoría musical para poder entender muchas cosas de la física. Entonces, pues es un libro Ok, muy, muy completo, ¿no? Igual ya luego hablamos ya. también un podcast, ¿no? De la música de las esferas, estaría chido. Sí, o sea, es que hay material Pero sí, para, como bueno, para 20 años de podcast. sí, hay material para hablar así, exactamente, sí, ¿no? Pero bueno, como les decía ahorita, no podemos ver la partitura, se las dejamos en el Instagram. Está por ahí la partitura del solo de Coltrane. No, obviamente, pues ya sabes, ¿no? Siempre hay banda que está haciendo transcripciones de solos. Y en YouTube está una, ¿no? Claro. Ahí en esa partitura puedes ver que en los últimos 8 compases cambia, ¿no? De estos motivos de solo corcheas y motivos rápidos, como a negras, un poco más de silencios, Ujú. como que va enfriando, ¿no? Un poco el solo, para ahora sí llegar al tema. Y si te fijas, Sí. lo más denso del solo está al inicio, ¿no? Que es como siguiendo esta idea de la expansión y contracción del universo, ¿no? Contrario a lo que a veces te dicen algunos jazzistas de, nah, empieza tranquilo y poco a poco le va subiendo, ¿no? Bueno, acá Coltrane dice, nah, pues ahí les va, ¿no? Ahí les va, perros, ¿no? O sea, entonces, Que bueno, fíjate que, ajá, o sea, ajá, esa como contradicción que dices, o sea, yo ya una vez vi un video, bueno, o sea, entrándonos en esos temas, que justamente esta ajá. teoría ya se me olvidó, de que tiende al caos, ¿sabes este concepto? O sea, que las cosas No, no, a tienden ver, al caos. a ver, suéltalo, te Es escucho. es que yo me acuerdo. No, a ver, eso sí A nunca ver, lo... a ver, continúa Va, sí, ya está. Entonces, a ver, sí, continúa y déjalo busco y ya. va, igual si quieres me interrumpes cuando lo tengas y yo por mientras me sigo acá con, Sí, con el tema, ¿no?
Entonces, bueno, pasando a otro Sí. tema, otra cosa Ah, que ya, ya ya, les había espera, espera. mencionado. A ver, sí, dale, dale, dale. Ya lo tengo. O sea, te digo que este tema de la entropía, o sea, se refiere a eso, más bien de que Ajá. todo, o bueno, casi todo está en un estado de orden y de que según las Ujú. probabilidades es más probable que esto tienda a desordenarse, pues a que crezca la entropía, a que siga ordenado. Es decir, por ejemplo, no sé, o sea, el clásico ejemplo que ponen es como con el de los audífonos. O sea, tú tienes tus Ah, audífonos bien enredaditos y bien ordenados y los pones en tu bolsa. Y conforme vas caminando, conforme te vas moviendo, las se van posibilidades que tiene de esos audífonos de empezarse a enredar son mucho a más descomponer. grandes a la posibilidad de que tiene. Ajá, la posibilidad que tiene de mantenerse en orden. Entonces, básicamente eso es como la entropía, es como la entropía para dummies, ¿no? Pero eso es como la entropía de Ya, que de un estado de orden pasa uno de desorden, pero pues bueno, ahí desorden, están ajá. como esas dos perspectivas, ¿no? Sí. No, y que a mí me parece como la postura más típica, ¿no? En el jazz. O sea, yo, bueno, unos años estudié Claro. jazz. Pocos años, pero un tiempecito estudié jazz. Y me acuerdo mucho, ¿no? Que te decía, no, es que imagínatelo como si fuera un diálogo. No, no, no como un diálogo, sino más bien como si estuvieras dando justo lo que tú mencionas también, ¿no? De este Ajá. concepto de la entropía. Pero acá en Coltrane, no, o sea, otra cosa totalmente Sí. diferente, ¿no? Y que justo está influenciado por Einstein, ¿no? Y por todo lo que Coltrane conocía de física. Entonces, bueno, ahorita ya toca hablar del círculo Coltrane, Sí, porque me claro. parece que este es el mejor ejemplo. Se los dejamos en el Instagram para que lo puedan ver. Este sí necesitan verlo porque es algo muy, muy visual. Se los explico. A primera vista, pues parece un círculo de quintas normal, O- ¿no? ok. Pero está basado en los mismos principios geométricos de algunas de las teorías de Einstein, ¿no? Coltrane para este entonces ya topaba bien el trabajo de Pero Einstein. espera, espera, espera. Ajá. Yo creo que Yo creo que nada más hay como que resumir, o sea, que es un Ujú. círculo de quintas para el que no tenga claro. Ah, bueno, sí, O sí, sí, sea, no sí. sé cómo resumirlo. O sea, eh, bueno, o sea, rapidísimo. El sistema occidental, pues se divide en 12 notas. 12 notas cuya afinación, pues ya está Ujú. determinada. Realmente las notas que se pueden dar son infinitas dentro del espectro audible que tenemos, pero otra vez desde la época clásica ya se habían dividido en 12 y Ujú. estas 12 las pusieron de forma cíclica, es decir que las 12 notas, o sea las 7 que conocemos y otras 5, ya después hablaremos más enfocado en eso, eh, tengan una relación entre ellas Ujú. o sea, hasta darle la vuelta a las 12 y regresar desde la que partimos, no sé, espero Exacto. que haya quedado claro. Sí, yo creo que sí, o sea, y bueno, sobre todo porque es algo muy, muy elemental en teoría musical, pero que ya muestra también una relación que hay, digamos, geométrica, ¿no? Entre la música. Y bueno, como les decía, el círculo Coltrane está basado en algunos principios geométricos de las teorías de Einstein, ¿no? Ahorita voy a llegar a eso. Entonces, bueno, contexto histórico, ya para este entonces Coltrane ya topaba chido el trabajo de Einstein, estaba estudiando también música india, ¿no? Y este círculo decía que era, cito textualmente, leo textualmente, decía que era la música como una expresión sublimada de las matemáticas y la geometría, ¿no? Ok, O sea, él decía que este círculo era prácticamente la expresión que hay o la relación que hay entre música y matemáticas. Bueno, música, matemáticas y geometría, ¿no? Y bueno, como les decía, podría parecer un simple círculo de quintas, pero tiene varias cosas. Primero, en los anillos exteriores está la escala de tonos enteros a partir de do. Bueno, para dar un poco de contexto, en música el intervalo más pequeño que tenemos es un medio tono, ¿no? Digamos en un sistema temperado tradicional o un sistema tradicional, pues. Entonces hay escalas que no son las escalas convencionales, la escala mayor o la escala menor, sino que justo a partir del siglo XX,
específicamente con el impresionismo, empiezan a surgir nuevas escalas, se retoman los modos. Y una de estas escalas es la escala de tonos enteros, que justo es una escala de puros tonos enteros, ¿no? Entonces, esta escala aparece justo en el círculo de Coltrane, en el anillo exterior, a partir de Do. La escala de tonos enteros solo tiene dos posibilidades. En el anillo interior está la escala de tonos enteros a partir de Si, ¿no? Ahora, si uno sigue los anillos en forma de zigzag, ¿no? Digamos, pasas del anillo exterior al anillo interior y así sucesivamente, pero en forma de zigzag, esto es importante, en forma de zigzag, se crea la escala cromática, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues bueno, si pueden ahorita googlear la imagen, pues googleenla para que puedan entender más o menos de lo que estoy hablando. También hay una estrella de 5 picos. Esto es importante porque mucha gente lo ha relacionado con una cuestión religiosa, justo porque pues Ajá. Coltrane era muy espiritual y demás. Pero no tiene nada que ver con una cuestión religiosa. Plot twist. No tiene nada que ver con una cuestión religiosa. Esa estrella de 5 picos realmente muestra las relaciones de pitch class que hay en cada nota. Entonces, por ejemplo, digamos, la más visible, que es la que está en el centro, que es la de la nota Do, ¿no? Y que cada uno de los picos se relaciona con todos los dos de sus registros, ¿no? A manera de pitch class, justo. Por eso insisto tanto en que Coltrane conocía todo esto, ¿no? Serialismo, dodecafonismo, pitch class, todo esto él lo estudió Sí. estando en la universidad. Porque aparte le pone un valor numérico a cada una, ¿no? Justo como en el pitch class, entonces pues está clarísimo qué es eso. Este círculo nos enseña pues las relaciones geométricas, ¿no? Que hay en la música. Algunas de ellas, no todas, la verdad es que no lo sé y realmente es que nadie lo sabe bien porque hay muchas cosas Ujú. escondidas en ese círculo. Pero bueno, ¿qué tiene que ver esto con Einstein? Bueno, a Einstein le interesaba poder explicar la continuidad del espacio-tiempo, ¿no? O sea, Einstein decía que existe un entrelazamiento que puede originar una conexión geométrica Ok. entre diferentes regiones del espacio, ¿no? Pero esta conexión, como les digo, es geométrica, ¿no? Y este fenómeno se supone permitiría la transmisión instantánea de información, ¿no? El entrelazamiento cuántico y los agujeros de gusano, ¿no? Esta teoría que ya para todos nos es familiar, ¿no? Y que todos hemos escuchado, de que si uno se mete en un agujero de gusano va a terminar en otra parte del universo, ¿no? Va a salir del otro lado. Exactamente, ajá. Ajá. Bueno, Sí. esto fue lo que influenció a Coltrane para hacer su famoso círculo Coltrane, ¿no? O sea, Einstein decía que todo el universo está entrelazado, está conectado de manera geométrica. Entonces lo que quiso demostrar Coltrane es que así como el universo está entrelazado de manera geométrica, la música también lo está, ¿no? Entonces este círculo era como esa representación gráfica, ¿no? De cómo la música también está relacionada de manera Ok. geométrica, ¿no? Sí, Entonces sí, está sí. muy interesante la teoría de Einstein, ¿no? O sea, realmente es que era un experto ¿no? Y bueno, ya ahora sí para cerrar el tema. Según algunos expertos, pues Coltrane nunca habló tanto a profundidad de su teoría musical. O sea, me refiero a que no habló mucho de su relación entre ciencia y su teoría musical, ¿no? Realmente lo que sabemos, pues, es de otros teóricos musicales que estudiaron sus teorías, ¿no? Y de hecho, bueno, quería añadir otra cosa, ¿no? Además del libro de Stefan, que si lo pueden leer, de verdad es un Ajá. must read. Hay más bibliografía sobre este tema. Entonces, si hay por ahí algún curioso que quisiera profundizar más, con mucho gusto nos puede mandar mensaje en Facebook y le mandamos toda la bibliografía que tenemos porque es bastante, hay varios, digamos, fue de ahí de donde yo me documenté y hay mucho hablando del Ujú. tema, ¿no? Pero obviamente también muchas cosas son hipótesis porque justo Coltrane nunca se sentó como a explicar bien cuál era la relación entre la ciencia y su teoría, ¿no? O sea, lo que sabemos es justo de otras personas que analizaron sus teorías, analizaron su música y llegaron a ciertas conclusiones, ¿no? Entonces, bueno, ya para cerrar, pues ya escuchamos un pedazo ya en Steps. Entonces, Ajá. me gustaría cerrar justo con A Love Supreme, como les habíamos dicho. Bueno, A Love Supreme es el álbum que les mencionaba, ¿no? Que hizo después de salir de lo de las drogas. Y son varios movimientos, ¿no? Como si fuera una especie de suite, ¿no? Ok. Entonces vamos a cerrar con A Love Supreme. Y pues nada, recordarles que nos sigan en redes sociales. Este sería ya todo por el tema de esta semana.
¿Y algo más que quieras agregar, Robert? No sé si quieras decir algo más o comentar algo Sí, más. bastante interesante. Sí, está muy chido. Pues, pues no sé, o sea, se me hace muy interesante y justo, o sea, muy Ujú, enriquecedor esta nueva visión de, o sea, de la música ligada con las matemáticas y ligada con la física y con el origen del ujú. universo, porque, no sé, particularmente en estos días me he dado cuenta que seguimos con la misma idea quizá romántica de la Ajá. música, como Sí, decías, sí, sí. que solo tenía que ser Exacto. bella y solo tenía que relajarte y solo tiene que embellecer. No, yo creo que hay como toda una gama de Ujú. posibilidades de lo que puede ser la música. Entonces, pues no sé, creo que Coltrane le da, o sea, hace su propia Claro. propuesta y pues no sé, quizá, quizá sea interesante seguir esa Sí, propuesta, claro, ¿no? porque de hecho, incluso todavía con autores como Lessing, ¿no? Que igual, bueno, a él le agradecemos, ¿no? Que haya dicho que sí, que las diferentes ramas del arte no se pueden, no se pueden medir bajo los mismos criterios, pero incluso él, que ya es más para acá, decía, no, 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 o sea, pues el arte es para sentir placer, ¿no? Y, o sea, el arte no es para pensar, el arte es para, pues, yo entretenerme, ¿no? Y lo que decía Goethe también, ¿no? O sea, él decía, artista, trabaja y no hables, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente ellos lo que querían es que justo que nosotros funcionáramos como especie de entretenimiento y que el arte no tuviera esta función de ponerte a pensar, ¿no? Hay una anécdota, por ejemplo, de Nietzsche, que decía que su artista favorita era Thors Valsen, el escultor, porque decía que era tartamudo, idiota y... que era tartamudo, idiota y analfabeto, ¿no? Una cosa así. O sea, prácticamente no. O sea, me gusta porque es estúpido, ¿no? Porque trabaja y no habla y no dice otras cosas que yo no quiero escuchar. Simplemente hace cosas bonitas y ya, ¿no? Entonces, está súper chido porque justo en el siglo XX se rompe todo esto, ¿no? Gracias en específicamente creo que a Kossuth, ¿no? Y justo ahora nosotros buscamos esto, ¿no? Buscamos nutrirnos de la filosofía, de la ciencia y justo generar obras que realmente pongan a la gente a pensar, ¿no? Y que no nada más sea así como, ay, qué bonito está y ya, ¿no? Sí, 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 de acuerdo. Entonces, pues bueno, ahora sí, ahí les viene Love Supreme. Y nos vemos la siguiente semana. La Muchas siguiente gracias. semana, ¿no? Y cuídense del coronavirus. Vale, adiós. Vale, nos vemos. Bye.